Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos a esta ponencia sobre nutrición funcional con enfoque integral. Soy Fernando Benalcázar, nutricionista, y esperamos que este espacio sea muy fructífero y enriquecedor para todas y todos. Bienvenidos. La ponencia sobre nutrición funcional y con enfoque integral tiene una estructura, obviamente a través de una presentación, bienvenida, indicaciones generales. Dentro del proceso tiene un objetivo, una finalidad, tiene una estructura, unos contenidos. En el desarrollo tenemos una conferencia dialogada, luego tenemos un video del tema tratado y el feedback al final correspondiente, y con el agradecimiento y el cierre. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente. Como les mencionaba, perdón. Soy nutricionista, consultor social con más de 10 años de experiencia gestionando proyectos relacionados a nutrición y salud, con enfoque de género y procesos de asesoramiento, capacitación e intervención, orientados a generar transformaciones de impactos sociales, específicamente en el área de salud y nutrición en favor de poblaciones diversas del Ecuador y América Latina, siendo pilar fundamental el desarrollo sostenible. Perdón. Les puedo compartir una serie de historias de nutrición funcional a través de proyectos que he logrado trabajar, gestionar e intervenir dentro de lo que es de nutrición funcional con enfoque integral. Como pueden ver, hay algunas imágenes, estamos ahí en algunos de forma presencial en algunos proyectos a nivel público y privado acá en el Ecuador, en algunas comunidades, provincias del país, de Ecuador, cuyas experiencias y resultados de estos proyectos han sido exitosos, fructíferos, sí. El objetivo de la ponencia no es más que fortalecer conocimientos, habilidades y competencias de las y los participantes sobre nutrición funcional con enfoque integral. El contenido de la ponencia se enfoca a fundamentos, conceptos y características, evaluación nutricional, microbiota intestinal y alimentos funcionales. Datos clave como breves antecedentes de esta ponencia. Hemos considerado el tema de mortalidad materno eh, a nivel mundial. ¿Qué nos dice la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud? Perdón. Que cada día en el año 2023 murieron en todo el mundo alrededor de 712 mujeres por complicaciones relacionadas al embarazo, al parto. Terrible. En el 2023 se estimaron que unas 260.000 muertes de mujeres de embarazo y el parto o después de ellos. El 94% de todas las muertes maternas ocurren en países en desarrollo o subdesarrollados. Perdón. La mortalidad materna es más alta entre las mujeres que viven en zonas rurales y en las comunidades más pobres. Mire, dentro de lo que son fundamentos de nutrición funcional, iniciamos con el desarrollo de la ponencia, sí. Vemos que nutrición funcional no es más que una disciplina de la salud que estudia, que diagnostica las enfermedades que están relacionadas directamente con la alimentación y el estado nutricional de una o de un paciente, y que también tiene que ver la nutrición funcional con ejes como la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y el tratamiento de enfermedades. La nutrición funcional también tiene que ver con un enfoque individualizado, personal, dentro de lo que es el enfoque integral. Está basada en la evidencia científica, apoya terapéuticamente en diversas enfermedades y es importante considerar el trabajo multidisciplinario de una serie de profesionales de la salud dentro de lo que es nutrición funcional, como el médico especialista, la enfermera, el psicólogo, el nutricionista, obviamente. La evaluación del estado nutricional como un eje fundamental dentro del proceso de evaluación personal de una o de un paciente. Antes, aquí quiero detenerme un ratito para que quede claro.
La nutrición convencional o tradicional se enfocaba antiguamente en atender a una paciente, a un paciente, les pongo como un ejemplo, que tenga diabetes, atender o enfocarse directamente en la patología, en este caso la diabetes. Y se le mencionaba a esa persona, a esa paciente, qué es lo que tiene que comer y qué es lo que no tiene que comer, pero nada más. La nutrición funcional, además de ocuparse de ello, previamente a decirle a esa persona o a ese paciente con diabetes, vea qué tiene que comer, qué no tiene que comer, tiene que hacer una evaluación personal de esa paciente, de ese paciente. Primero considerando algunos factores sociales, culturales, propios de la persona a través de una serie de herramientas, de instrumentos que permitan recabar esta información veraz, oportuna, idónea, sí. Y dentro de esos, vamos en estos momentos, dentro de este proceso de evaluación personalizado de esa o de ese paciente que nos pide la nutrición funcional con enfoque integral, vamos a considerar algunos factores. Dentro de eso, el primer factor está la evaluación del estado nutricional, que se enfoca no solo en la patología, sino se enfoca en otras, además de los aspectos sociales, culturales, se enfoca en evaluar el estado nutricional del paciente a través de indicadores antropométricos que no son más que medidas métricas que nos permite evaluar al paciente cómo está en su estado nutricional a través del peso, de la talla, del índice de masa corporal, del perímetro de la cintura, de los pliegues cutáneos, como indicadores antropométricos, pero también tenemos otros indicadores que son los bioquímicos, que nos permiten medir la glucosa en sangre, la hemoglobina, el hematocrito, el colesterol y los triglicéridos. También tenemos los indicadores dietéticos que nos permiten medir el recordatorio de la ingesta de alimentos, del consumo de alimentos dentro de 24 horas, la frecuencia del consumo de alimentos, una historia dietética y el balance nutricional. Y los indicadores clínicos como otro parámetro de evaluación nutricional que nos permite medir, evaluar el signos, síntomas como los cambios de piel, el cabello, las uñas por deficiencia de micro o macronutrientes, la presencia de edema, fatiga o debilidad. Perdón. La nutrición funcional con enfoque integral también tiene que ver con las historias clínicas que nos permite recabar información básica de esa paciente, de ese paciente, y de esa forma poder evaluar con enfoque integral al paciente. También nos permite determinar el tipo de alimentación dentro de lo que es la nutrición funcional o los parámetros que debemos tomar en cuenta para considerar que tiene que tener un enfoque integral. Tenemos que evaluar cuál es el nivel de alimentación que tiene ese paciente, las actividades que se ocupa ese paciente, su cultura, aspectos sociales, culturales, ambientales. Y esto se relaciona con los estilos de vida, con la genética, con el entorno, con el estado de salud propiamente de la o del paciente, en las dietas terapéuticas, si ese o la paciente ha recibido suplementación personalizada, esto tiene que ver con la personalización, con un plan nutricional de esa o de ese paciente. La evaluación de síntomas, igual de la presencia de suplementación, que esto tiene que ver con un monitoreo y los ajustes continuos que tiene esa o ese paciente respecto a estos procesos. Sí. Otros aspectos a considerar importantes. Miren, cada persona tiene necesidades únicas. Esto se considera como una bioindividualidad, es decir, cuando nosotros como nutrición funcional con enfoque integral evaluamos específicamente a una persona de forma personalizada, porque ninguna persona es igual a otra, ninguna patología es igual a otra. Inclusive teniendo esa persona una patología, tenemos que evaluar otros factores, otras situaciones que estamos mencionando en estos momentos. Entonces, perdón, estamos hablando de un enfoque integral y una atención personalizada. También hay que considerar los alimentos como información y que influyen en los procesos metabólicos. ¿Qué tipo de alimentos consume ese paciente o esa paciente? Perdón. Tenemos que considerar la medicina funcional, la psicología, la actividad física como un enfoque integrativo dentro de la nutrición funcional. Miren, el sistema inmune,
el, un intestino saludable o la microbiota intestinal en este caso, un equilibrio emocional, también todos estos factores que tenemos que considerar dentro de este proceso. Sí, igual al hablar de nutrición funcional con enfoque integral, consideramos el tratamiento de las causas subyacentes de signos y síntomas para la prevención y tratamiento de enfermedades, la alimentación como medicina, alimentos y nutrientes como herramientas terapéuticas, una alimentación balanceada y equilibrada que permite generar sostenibilidad y equilibrio, un cuerpo como un sistema interconectado que genera sinergias y que contribuye a una visión logística. Sí, otro aspecto importantísimo que no debemos olvidarnos después de los aspectos que hemos mencionado en estos momentos es la microbiota intestinal. La microbiota intestinal que influye directamente en la salud de una persona, de un paciente. A lo mejor, como se les mencionaba, nosotros antiguamente nos preocupábamos de qué debe comer el diabético, qué no debe comer y pare de contar, pero no nos preocupábamos del funcionamiento de la microbiota intestinal. No hablo por todos, ¿no? Pero actualmente la nutrición funcional justamente se enfoca en esto, ¿no? Y la microbiota intestinal no es más que un conjunto de microorganismos vivos que intervienen en la digestión y absorción de nutrientes, que tiene una comunicación bidireccional con el cerebro y que regula y estimula o participa en los procesos de regulación y estimulación de un sistema inmune. Dentro de la microbiota intestinal se produce una serie de neurotransmisores como la dopamina, como la serotonina, que son importantísimos en el funcionamiento de la microbiota en este caso, sí. Dentro de lo que cuando nuestra microbiota intestinal se ve alterada, se ve afectada, se ve deteriorada, se produce esta alteración de nuestra microbiota intestinal es dada generalmente por desequilibrios nutricionales. Cuando no tenemos una alimentación balanceada, producto de esto se viene la alteración de la microbiota intestinal denominada disbiosis intestinal. Producto de esto puede ocasionarle en la o en el paciente intolerancias alimentarias, inflamaciones agudas o crónicas. A lo mejor nosotros, aquí poniendo el mismo ejemplo de la persona diabética, le dijimos, vea, qué tiene que comer, qué no tiene que comer, pero no consideramos esto. Y a lo mejor le decimos, vea, usted puede tranquilamente al diabético consuma leche, consuma pan integral, pan de trigo, pan de centeno, pero a lo mejor dentro de esa intolerancia alimentaria, si no evaluamos nuestra microbiota intestinal, cómo estaba y que esté bien, a lo mejor tal vez este paciente tal vez no toleraba el trigo o el gluten. Y por lo general están en alimentos como el trigo, como la avena, como el centeno, y no se consideró eso. Y dijimos, no, pues el trigo es un cereal integral, saludable, pero no se consideró eso. Y más bien le vamos a afectar también, vamos a producir una intolerancia en el paciente, algún tipo de alergia, y vamos a generar otro tipo de problema. Entonces, por eso es importantísimo evaluar de una forma integral, no solo la patología, las causas, los otros factores que les hemos mencionado y la microbiota intestinal también. Producto también de una disbiosis intestinal puede darse inflamaciones crónicas, agudas o crónicas, producto de ciertos tipos de alimentos que pueden causar incluso algún tipo de intoxicación en el organismo de esa persona. Sí. Cuando vemos que tenemos una microbiota intestinal, tenemos que inmediatamente investigar, indagar, hacer el diagnóstico. Para eso existen una serie de parámetros, una serie de instrumentos, herramientas nutricionales, pero fundamental, estos parámetros, estas herramientas se enfocan en 6 pilares fundamentales en la que primero remover aquellos alimentos que a lo mejor están alterando la microbiota intestinal. Reparar, al hablar de reparar, estamos hablando de incluir alimentos que vayan a fortalecer lo que hemos removido anteriormente, aquellos alimentos que tuvimos que remover, reparamos incluyendo otros alimentos funcionales que fortalezcan la microbiota intestinal. Reponemos lo perdido en la microbiota intestinal, pero reponemos con aquellos alimentos que fortalezcan de acuerdo a las necesidades y requerimientos nutricionales del paciente y de su microbiota intestinal.
Reinoculamos, aquí evaluamos otro tipo de situaciones del paciente que no, para poder incluir otro tipo de alimentos denominados, en este caso, al hablar de reinocular, podemos incluir alimentos funcionales denominados probióticos, posbióticos, prebióticos, que van a fortalecer la microbiota intestinal. Reequilibrar, y que estamos hablando de una situación luego de este proceso de los 4 primeros pasos, reequilibramos la microbiota intestinal. Y finalmente reevaluamos, evaluamos a ver si antes el paciente era intolerante al consumo de pan o de un cereal integral, del trigo específicamente, reevaluamos luego a ese paciente, a lo mejor ya está funcionando bien la microbiota intestinal y puede ser incluido dentro de su dieta alimentos ricos en trigo, cereales integrales que puede consumir este paciente y podemos ya incluir. Para eso nos permite este paso de reevaluar. Perfecto, muy bien. Vamos con los alimentos funcionales que van a fortalecer la microbiota intestinal en esta parte, sí. Aquí tenemos los alimentos probióticos, que no son más que microorganismos vivos que equilibran la microbiota intestinal, fortalecen el sistema inmune, ayudan a la absorción de nutrientes. Miren, ahí tenemos frutos secos, ahí tenemos el guineo o el plátano, específicamente tenemos lácteos, frutas, verduras. Alimentos prebióticos, que no son más que fibras no digeribles que sirven de alimento para las bacterias benéficas, en este caso de los probióticos. Ayudan a mejorar la digestión, la salud intestinal y ayudan a reducir la inflamación. Ahí tenemos una serie de alimentos en la imagen, como pueden ver, como están frutas, verduras, verduras de hoja verde, frutos secos, cereales integrales, el aguacate, que es importantísimo, y los alimentos posbióticos, que no son más que metabolitos bioactivos generados por los probióticos, que ayudan a mejorar la salud intestinal. Tienen efectos antiinflamatorios e inmunomoduladores. Ahí tenemos una serie de frutas, verduras, cereales integrales, que son ricos en alimentos posbióticos, en nutrientes posbióticos en este caso. Sí, bueno, para ir terminando, les dejo un mensaje sobre el consumo de alimentos funcionales y el fortalecimiento de la microbiota intestinal, que esto tiene que ver mucho en ello. Sí, en estos momentos, permítame, nos queda un par de minutos para ver el video. Sí. En las últimas décadas, el mundo ha sido testigo de un cambio de paradigma en el abordaje de la salud. La medicina tradicional, centrada en el síntoma y el diagnóstico, comienza a abrir paso a una mirada más profunda, integradora y preventiva a la nutrición funcional. No es una moda ni una corriente alternativa, es una propuesta científica basada en la evidencia que considera al ser humano como una red de sistemas interconectados donde la alimentación se convierte en una herramienta terapéutica de precisión. El término nutrición funcional empezó a utilizarse formalmente en los años 90, pero sus raíces se encuentran mucho antes, en los años 80, cuando el Instituto de Medicina Funcional, IFM por sus siglas en inglés, fundado en 1991 por el Dr. Jeffrey Bland, considerado el padre de la medicina funcional, propuso una visión revolucionaria: entender la salud no solo como la ausencia de enfermedad, sino como el equilibrio dinámico entre todos los sistemas del organismo. La nutrición funcional se apoya en esta visión, abordando al paciente como un ser único, con historia genética, epigenética, bioquímica, emocional y ambiental propia. No se trata únicamente de comer sano, sino de prescribir alimentos, nutrientes y compuestos bioactivos que modulen vías metabólicas específicas, restauren funciones alteradas y promuevan la homeostasis. Desde sus inicios, esta disciplina ha sido respaldada por investigaciones provenientes de áreas como la nutrigenómica, la microbiota intestinal, la inflamación crónica de bajo grado y la inmunonutrición. Estudios en revistas como Nutrients, Frontiers in Nutrition, ET American Journal of Clinical Nutrition demuestran que una alimentación basada en los principios de la nutrición funcional puede influir directamente en la expresión génica, la producción de neurotransmisores, la regulación hormonal, la función mitocondrial y la respuesta inmune. Uno de sus grandes aportes ha sido visibilizar el rol de los alimentos funcionales y compuestos bioactivos como agentes terapéuticos
Sustancias como la curcumina, la quercetina, los polifenoles del cacao, las catequinas del té verde o los ácidos grasos omega 3 no solo nutran, sino que cumplen funciones reguladoras sobre enzimas, receptores celulares y genes clave en la fisiopatología de muchas enfermedades. Autores como el Dr. Mark Hyman, la doctora Diana Minich, el Dr. David Perlmutter y la doctora Cara Fitzgerald han contribuido enormemente a la difusión de este enfoque, aplicándolo en enfermedades crónicas como el síndrome metabólico, trastornos autoinmunes, neurodegeneración, patologías gastrointestinales y desórdenes hormonales. Su impacto es tal que hoy en día la nutrición funcional se enseña en universidades de medicina, forma parte de guías clínicas integrativas y está siendo adoptada por un número creciente de profesionales de la salud. Pero, ¿cuál es su verdadero poder? Su enfoque individualizado y de raíz causal. La nutrición funcional no se conforma con tratar síntomas. Busca entender por qué se enferma el cuerpo, qué factores del entorno, de la dieta, del estilo de vida o del estado emocional están alterando su equilibrio. En resumen, la nutrición funcional es ciencia aplicada al cuidado del ser humano integral. Representa una forma más humana, profunda y efectiva de acompañar al paciente en su proceso de salud. No sustituye la medicina convencional, la complementa y en muchos casos la potencia. En un mundo saturado de dietas, suplementos y tendencias, la nutrición funcional nos recuerda que no se trata de comer perfecto, sino de comer con propósito. Y que detrás de cada célula que se repara, de cada síntoma que desaparece, hay un mensaje claro: cuando nutrimos con ciencia, sanamos con sentido.